Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Jueces es el segundo libro de los profetas anteriores que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y Jueces empieza de la misma forma que Josué. Josué 1:1 dice, después de la muerte de Moisés. Y Jueces 1:1 dice, después de la muerte de Josué. El título del libro viene de la palabra Shoftim en hebreo, traducida Kritai en la Septuaginta y Judikum en la Vulgata, en español Jueces. Se usa una vez para describir a Dios en 11:27 y 6 veces para describir a los líderes. El verbo relacionado con el sustantivo se usa 8 veces para describir la actividad de liberar la nación de sus opresores. Sola Débora se presenta como juez en el sentido de árbitro judicial, y aunque su trabajo podía incluir arbitración, los jueces eran más que nada caudillos, capitanes militares, y en la Nueva Versión Internacional se traduce como caudillos, que captura la idea mejor que jueces. En cuanto a su género, como todos los libros históricos, Jueces es historia didáctica, y similar a Josué, Jueces es historia militar. Según la teoría de Knott, es historia deuteronomista, porque encontramos en Jueces los temas de Deuteronomio. Según la idea de Harrison, es historia épica o heroica. Con referencia a su autor, el Talmud Baba Batra dijo que Samuel escribió Jueces y Ruth. Knott lo asignó al historiador deuteronomista durante el exilio. Harrison lo llamó un cosedor de canciones o un rapsodista, uno que compone, como Homero, o recita poemas épicos, uniendo historias heroicas. Recientemente el énfasis ha estado en analizar el libro como una unidad en lugar de intentar discernir sus fuentes. Cuando pensamos en la fecha de Jueces, el libro cubre el período entre la muerte de Josué hasta antes del comienzo de la monarquía. Y algunas pistas nos ayudan a fechar el libro, pero no con exactitud. Hay un refrán al final que dice que no había rey en esos días, indicando que fue escrito cuando ya había reyes. Jueces 18:30 menciona el cautiverio de la tierra, lo cual la Nueva Versión Internacional traduce como el exilio. Pero, ¿cuál cautiverio? El cautiverio en Babilonia indicaría una fecha en el exilio o después. El cautiverio de la tierra realizada por los filisteos indicaría una fecha temprana. Jueces 1:21 menciona que los jebuseos todavía controlaban a Jerusalén, indicando una fecha antes de la conquista de esa ciudad por David. Jueces 1:29 dice que los cananeos todavía vivían en Geser, indicando una fecha antes de que el faraón lo hubiera dado a Salomón. Jueces 3:3 indica que Sidón, no Tiro, era la ciudad principal de Fenicia, reflejando la situación alrededor de 1140 a.C. Pero debemos recordar que los eventos relatados y la composición del libro no fueron simultáneos. Harrison concluyó con una fecha de composición en los inicios de la monarquía. Dillard y Longman apoyan esta fecha con argumentos interesantes basados en la comparación implícita entre Saúl y David. La estructura de Jueces es sencilla. El capítulo 1 y los primeros 5 versículos del capítulo 2 describen las condiciones después de la muerte de Josué. Y luego, la mayor parte del libro, entre 2:6 y 16:31, tenemos los ciclos de los jueces. Y en la conclusión, en los capítulos 17 al 21, tenemos el caos en Israel sin un rey. En la primera sección, tenemos un contraste con Josué, porque registra los fracasos de muchas tribus de expulsar los habitantes de sus territorios. El primer contraste es entre la tribu de Judá, que fue nombrada para subir primero y tuvo éxito en la mayoría de sus campañas, y Benjamín,
que no pudo conquistar a Jerusalén. Y aquí una pista acerca del propósito del libro, este contraste entre Judá y Benjamín. Dice explícitamente que el Señor estaba con los hombres de Judá. Hay 5 explicaciones de la permanencia de los pueblos en la tierra, y la primera se encuentra en 1:19, que fue algo práctico. Esos pueblos tenían carros de hierro. La primera sección termina con una reprensión por el ángel del Señor, que habló como el Señor mismo y pronunció una maldición sobre los israelitas por haber hecho pactos con los pueblos en lugar de exterminarlos. Y esta es la segunda explicación de por qué los pueblos se quedaron en la tierra, porque Israel falló en exterminarlos. La sección más grande, entre 2:6 y 16:31, son los ciclos de los jueces. Y para empezar el ciclo de los jueces, se presentan los 5 elementos típicos de cada ciclo. En el capítulo 2, los versículos 11 al 18. Los 5 elementos típicos son: primero, rebelión e idolatría. Segundo, entrega en manos de opresores. Tercero, clamor al Señor. Cuarto, liberación por medio de un caudillo. Y quinto, paz durante un tiempo. Y el resto de esta sección es una repetición de estos 5 elementos, a veces con algo de variedad. Y podemos detectar aquí el elemento deuteronomista de retribución por los pecados. Ellos pecaron, el Señor los castigó. Ellos se arrepintieron, el Señor los liberó. Y luego se repetía el mismo ciclo. Aquí tenemos una reversión del concepto del guerrero divino o de la guerra santa. Y ahora en Jueces, Dios estaba peleando en contra de Israel y no a su favor. Y aquí tenemos la tercera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra, en 2:20 al 22. Ellos funcionaron como un castigo y una prueba para Israel. La cuarta explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra está en 3:1 y 2, que era para entrenar a los israelitas novatos en la guerra. Y la quinta explicación es similar a la tercera, y está en 3:4, para probar la obediencia de los israelitas. Uno de los pecados constantes del pueblo de Dios era, y desgraciadamente todavía es, casarse con los incrédulos, que se describe en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando llegamos al primer juez, Otoniel, todos los 5 elementos del ciclo son evidentes en capítulo 3, 7 al 11. Otoniel era el hermano menor de Caleb. Después de Otoniel se registran 12 jueces y un tipo de antijuez, Abimelech. Y según Dillard y Longman, no solo son ciclos repetidos, sino un espiral descendiente, desde el respetable Otoniel hasta el trágico Sansón. Este espiral descendiente prepara el camino para el caos en la última sección. Y esa última sección relata 2 incidentes. El primero acerca de la tribu de Dan, que raptó un levita idólatra y robó los ídolos que él cuidaba para que él fuera sacerdote de toda la tribu. El segundo incidente fue más complicado y muy desagradable. Un levita de Efraín, una de las tribus norteñas, fue a Belén de Judá para recuperar a su concubina fugitiva, donde su suegro lo recibió muy bien. En su regreso hacia su tierra, el levita no quiso hospedarse en Jerusalén, porque todavía vivían allí los jebuseos, y llegó a Gibeá de Benjamín, donde nadie lo hospedó hasta que un anciano de Efraín lo recibió. Los hombres de la ciudad querían violar al levita, pero él les entregó su concubina, a quien violaron toda la noche, así matándola. El levita la partió en 12 pedazos, los cuales envió a las 12 tribus. Todo Israel se reunió para castigar a los violadores, pero Benjamín no los entregó, sino que se preparó para combatir contra las otras tribus. Y ahora Dios nombró otra vez a Judá para subir primero. Después de 2 derrotas, los israelitas vencieron a los benjamitas, casi exterminándolos y haciendo un tipo de exterminio de sus ciudades. Prometieron no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas.
Luego se entristecieron y buscaron esposas para los 600 benjamitas que sobrevivieron. Para conseguirles esposas mataron a los de Jabes Galaad, del lado oriente del Jordán, por no haber participado en las batallas, pero conservaron vivas a 400 vírgenes. Luego animaron a los 200 benjamitas sin mujeres que fueran a la fiesta para el Señor en Silo para raptar muchachas como esposas. Termina el libro con el refrán, que se repite 4 veces en la última sección. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y esta conclusión tan desagradable nos da la pista para entender su mensaje. Su mensaje básico es que Israel necesitaba un rey. Y más específicamente necesitaba a David y no a Saúl. Y aquí entendemos por qué el contraste entre la tribu de Judá, buena, y la tribu de Benjamín, mala. David era de la tribu de Judá y Saúl de la tribu de Benjamín. Así que es un argumento no solo a favor de un rey, sino a favor de David de la tribu de Judá y no de Saúl de la tribu de Benjamín. En el primer capítulo, Judá era primero, conquistó mucho de su territorio y el Señor estuvo con Judá. Benjamín no pudo conquistar su territorio, específicamente Jerusalén. Y después David fue el que conquistó a Jerusalén y la hizo una ciudad segura para los del norte. Y en la conclusión, alguien de las tribus del norte, Efraín, es bien recibido en la ciudad natal de David, Belén, pero maltratado en la ciudad natal de Saúl, Gibeá. Y en la guerra contra Benjamín, Judá debía subir primero contra Benjamín. Así, en la introducción y en la conclusión, Judá es primero. Y todo esto argumenta a favor de ver el libro de Jueces como un tratado pro-davídico, lo cual sugiere una fecha durante los inicios de la dinastía davídica. Si seguimos la historia en el resto del Antiguo Testamento, encontramos con tristeza que David también tuvo pies de barro, así como los otros reyes de Israel y de Judá. Podemos escuchar ese clamor de jueces a lo largo del Antiguo Testamento. Necesitamos un rey, pero no se contesta adecuada y definitivamente hasta Mateo 1:1 que dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Jesús es el Rey y también es el juez, el libertador que nos libera de todos nuestros enemigos, el pecado, la condenación, el diablo y la muerte. Además de este mensaje histórico redentor, otro mensaje que es de Hebreos 11 es que a pesar de sus fallas, los jueces y David fueron hombres de fe, y su ejemplo de ser instrumentos débiles en manos del Dios fuerte nos puede animar a seguir adelante. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!